Bueno, pues hoy que estamos estrenando este espacio, tenemos un invitado de lujo al que yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros, Jesús Ramírez Cuevas, vocero de Presidencia. Jesús, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias. Jesús, muchas gracias por acompañarnos. Pues un gran reto el suyo, con el que se ha cambiado la manera de un gobierno de comunicar, de dar a conocer todo lo relativo a él a la ciudadanía. Bueno, sí, con la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador cambió la forma de comunicación del gobierno, también cambió el enfoque del gobierno. Entonces, pues, en fin, creo que cambió la idea que había de gobierno en general, y al colocar en el centro a la gente y que el poder político, las instituciones deben estar al servicio de la gente, pues cambia, no solo se invierte la pirámide, ¿no? de por qué la acción pública, sino también de cómo la comunicas, y eso pues eso tiene locos a varios analistas y a muchos medios de comunicación. Justamente de eso te quería hablar, porque no son los únicos elementos, digamos, la propia estrategia desde el proyecto de cara a la gente, sino hay otros actores que también participan, que son justamente los medios de comunicación. ¿Cómo describirías lo que estamos viviendo? Si alguien que no conociera nada de México leyera la prensa, diría, no, pues aquí están haciendo muy mal trabajo, ¿no? Es evidente que hay una disputa en la narrativa entre el gobierno y los medios de comunicación. Hay cosas de las que nos está hablando, hay cosas a las que se les da un acento muy particular. Es decir, sí hay una agenda. ¿Cómo describes, cómo lees lo que está pasando? Bueno, primero la agenda del gobierno, y a eso se debe fundamentalmente el mandato popular que fue contundente en las elecciones de 2018, fue de un cambio, con una agenda y un programa pues que cambiaban completamente la historia de este país. Es decir, en materia de comunicación, pues de lo que se trataba es de poner en el centro a las personas, a los pueblos, a las comunidades, a la mayoría de la población, y pues comunicar directamente desde el gobierno cuáles eran las razones, primero exponer los diagnósticos y cuáles eran las propuestas de solución, y ahora pues de alguna manera pues informar, porque eso es una obligación constitucional, pues de por qué se gasta el dinero, en qué se gasta, cuáles son, digamos, las opciones que existen. Es algo muy especial. Nunca un gobierno había expuesto las opciones, ni se discutía en público, si tenemos tanto y esas son las necesidades, cuál es la mejor forma de invertirlo en materia educativa, en materia de salud, los programas sociales que cambiaron completamente. Hoy se critica mucho la política social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, diciendo que se está construyendo una clientela electoral, pero no se dice que lo que por primera vez un gobierno está reconociendo derechos sociales, los establece en la Constitución, y ya no es voluntad de ningún gobernante que se lleven a cabo, que se cumplan esos derechos sociales, sino que es un derecho de la gente, y que ahora cualquier gobierno está obligado a cumplirlos, porque pues es algo que está en la Constitución, el derecho a la salud, el derecho al bienestar, y que las ayudas sociales que hoy existen en materia presupuestal para educación, para los adultos mayores, en fin, todo eso hay una crítica que dice, ¿por qué se está dando a la gente que sin nada a cambio, por qué se le está dando dinero, ¿no? ¿Por qué se regala ese dinero? Yo creo que hay que pensar que ese dinero no se regala, ese dinero es de la gente. El gobierno está devolviéndole a los ciudadanos su dinero de la mejor manera que considera hoy posible, para garantizar, por un lado, el bienestar social, la paz. Es un elemento central para el desarrollo económico, para la vida política, y que, bueno, pues está abonando, digamos, a partir de, se invirtió la pirámide. Antes el presupuesto, las decisiones políticas estaban en una minoría, le beneficiaban a una minoría, y hoy la pirámide se invirtió. Hoy la mayoría de la población está recibiendo algún tipo de beneficio, algún tipo de apoyo a su vida, como estudiante, como joven, como adulto mayor, como campesino, como productor. Eso no ocurría antes, y claro, los que antes se beneficiaban exclusivamente del presupuesto, pues son los que ahora están cuestionando que no les toque nada.
según ellos, ¿no? Porque se está repartiendo a la gente. Ya se están quejando de que no reciben un pedazo de un pastel al que están acostumbrados a entrarle con singular alegría. Jesús, todo esto se informa puntualmente en las mañaneras, un ejercicio de comunicación, pues que el único precedente que yo le veo eran las conferencias matutinas de Andrés Manuel López Obrador cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero estas son distintas. Y los grandes medios de comunicación que se veían beneficiados con el famosísimo, tristemente célebre Chayo, pues que ya no lo tienen, dijeron que se les iba a acabar la cuerda muy pronto en estas conferencias de todas las mañanas. ¿Se les ha acabado, Jesús? ¿Se les va a acabar? Bueno, yo creo que primero hay que explicar un poco qué pasó y de dónde venimos, ¿no? A ver, sí. Por un lado venimos de un sistema autoritario, del partido casi único, por algún presidente lo dijo, que por cierto habló de la política ficción. Ahora los medios tienen una política ficción, respondiendo a lo que decía Azul. Si uno ve los medios de comunicación, pues te están platicando una película muy distinta a lo que está sucediendo. Y bueno, pues también eso lo ve la gente. El tema es que ahora todos, tanto servidores públicos como todos los agentes públicos, incluidos los medios, pues están siendo, digamos, juzgados o analizados o vistos por la gente. Entonces ahí pues cada quien que saque los ciudadanos sus conclusiones. Pero venimos de un sistema autoritario que controlaba la prensa. Ahora acaban de premiar una novela justo que habla de eso, ¿no? Y que habla de cómo el silencio o la información tenía un precio. Entonces, ese era el sistema político autoritario donde plata o plomo pues se justificaba ahí claramente porque también había represión abierta a medios y a periodistas. Entonces, pasamos con la transición democrática, para entendernos en los tiempos, a partir del 2000, con esto que se llamó la transición democrática, se invirtió la pirámide. Entonces ya no era el poder político el que tenía el control de los medios, eran los medios el que tenían el control de la agenda política. Y eso tenía una consecuencia muy precisa en el presupuesto, porque estos medios de comunicación se asociaron, crearon empresas, consorcios en diferentes áreas, como proveedores de gobierno, en constructoras, farmacéuticas, petroleras, energéticas. Entonces, por eso podemos entender ahora la agenda de los medios que ha sido afectada en esos negocios y que sea tan furibunda. Y entonces sometían al presidente de la República, sometieron a Fox, sometieron a Calderón, sometieron a Peña Nieto. Bueno, de hecho a Peña Nieto fue una construcción mediática que lo llevó a la presidencia. Entonces, hoy se rompió esa cadena de poder. Entonces ahí se vieron el presidente de la República y el gobierno de la República es una entidad pública, defensora de los derechos de la gente, frente a las entidades privadas que buscan su propio beneficio. Y entonces, en el caso de los medios de comunicación, pues hay un respeto porque es muy importante un ecosistema sano, democrático de medios de comunicación. Para eso tiene que haber periodismo libre, para eso tiene que haber una agenda abierta y clara y precisa frente a la población de qué intereses o qué representa cada medio de comunicación. Y ese ejercicio es lo que hemos estado, digamos, haciendo a partir del cambio en la política de comunicación. Es decir, ahora la comunicación tomamos como interlocutor no a la prensa, sino a los ciudadanos. Se le informa a los ciudadanos, están los medios para interpretar, criticar, agregar información, poner en contexto las declaraciones o descontextualizarla o desinformar, como ocurre muchas veces, pero estamos, digamos que por primera vez se le toma en cuenta al ciudadano directamente. El presidente le está informando a los ciudadanos a través de las redes sociales, a través de los propios medios de comunicación, de los medios públicos y medios comerciales, y eso pues cambia completamente la relación política, la cultura política. Por primera vez los ciudadanos se hablan de política con conocimiento vasto de las cosas. Entonces escuchan a un opinador o leen una columna, cuando la leen en los periódicos, escuchan en la radio, pero ellos ya tienen una opinión. Y eso es lo que los medios de comunicación y muchos comunicadores y opinócratas, como les dicen por ahí, no toman en cuenta que hay ya un amplio sector social ciudadano que tiene mucha información y que tiene su propio punto de vista, que no se está informando a partir de lo que está escuchando de los medios. Y eso hace una diferencia muy grande, y eso también debilita, digamos, el papel político, económico de los medios de comunicación, que además, si a eso le agregamos que el cambio de la política de comunicación de este gobierno fue acabar con el derroche y con la corrupción que existía, es decir, una cantidad ingente de dinero, y que incluso a columnistas, opinadores, en fin, analistas y medios de comunicación se les daba de manera discrecional, pues con eso se acabó. Entonces, eso es parte de los cambios que ha habido.
Pero entonces, hablando de esto, ¿tú dirías que los medios de comunicación, tal y como los conocíamos, con el poder que tenían, se están volviendo o están transitando hacia un estado de una suerte de irrelevancia en términos de... Bueno, yo creo que hay que tener, que hay que ser un poco más, su influencia política, más justos. Okay. Este es un cambio mundial, es un cambio global. Los medios de comunicación, como los conocíamos, están cambiando su papel, pero esto es un tema del consumo de información y del consumo de entretenimiento de los ciudadanos en el mundo. El surgimiento de los teléfonos, los llamados inteligentes. Yo pienso que la gente que es la inteligente y las tecnologías pues son más o menos asequibles o no, o rápidas o lentas o como sea, pero la inteligencia es de la gente, no de los tecnologías. Pero bueno, al surgir estos teléfonos que tienen muchas capacidades de poder conectarse y tener muchos servicios y muchos usos, está cambiando la forma de relación de la gente también con su entorno, en sus relaciones hasta personales, en sus relaciones familiares, en cómo incluso el amor, el sexo, la economía, bueno, hasta el consumo de ir al restaurante o no, todo eso ha ido cambiando. Entonces, evidentemente, el consumo de información pues es uno de los cambios más importantes. Entonces, ahora los medios tradicionales compiten con las redes sociales. Ya un ciudadano que está presenciando un hecho se vuelve una fuente. Un ciudadano que tenga un teléfono y haga un video se vuelve fuente. Entonces ya eso también diversifica y democratiza un poco el asunto de las fuentes de información, y eso debilita también la preeminencia que existía de los medios electrónicos, particularmente la televisión y la radio. Que la radio todavía tiene esa capacidad de competir con las redes por lo que es del tiempo real, los noticieros, ¿no? Entonces todavía tiene esa capacidad. ¿Ibas a decir algo? No, tú, Azul, por favor. ¿Qué te preocupa? En este escenario donde ya no existe, yo digo que afortunadamente, este instrumento desde el poder sobre los medios de comunicación para generar vocerías sobre lo que está haciendo y dar simplemente una narrativa que es la del poder. De todas maneras se abren otros escenarios y existen otros riesgos. El riesgo, por ejemplo, de que no llegue el mensaje de un proyecto a toda la gente, ¿no? ¿Te preocupa? No, claro que nos preocupa, porque tenemos, nos ocupa y nos preocupa. ¿Cómo nos ocupa? Bueno, nos ocupa porque estamos, bueno, diversificando la forma de comunicación. En el caso de la pandemia, pues tenemos hasta 3 conferencias adicionales diarias, sí, y particularmente la del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que ha sido, digamos, un paradigma, ¿no? En cuanto a nivel mundial y evidentemente a nivel nacional, de hacer transparente el desarrollo y las políticas que se han seguido respecto al COVID. Muy transparente, pero ¿tiene un riesgo esta transparencia? Pues como la democracia tiene un riesgo, dar información a la gente la empodera. El que la gente conozca por qué se toman decisiones y se disminuya la discrecionalidad, pues tiene sus riesgos. Pero yo lo veo desde una perspectiva del desarrollo del país, de la cosa pública, de la visión de Estado. ¿Qué le conviene a la sociedad mexicana? Transparencia, conviene más educación informativa, más deliberación, más debate. ¿Qué me preocupa? Que los sectores que se han visto perjudicados sus intereses, tanto los ilegales como los formales, quieren, digamos, llevar como están perjudicados, su narrativa es una narrativa de división, de odio, de pánico moral, diría por ahí un clásico, y de cambiar los calificativos más bien usar los calificativos y la descalificación misma como forma de comunicación y no ir a la sustancia, no ir al fondo, porque pues ahí entonces sí uno educaría a la gente. Sí quisiéramos que hubiera más deliberación, más debate, pero debate con argumentos, debate con información, no tanto prejuicios, ataques, esta rabia que a veces se ve, que incluso llega al extremo de llamar a la violencia, pues eso es fascismo, y tiene ese nombre. O sea, nosotros hemos buscado que en los momentos más difíciles de este país prevaleciera la vía pacífica. Luchamos muchos años, nos tomamos la ruta larga, la más costosa, incluso para la generación, para el país, pero decidimos que la vía pacífica era la vía posible.
combinamos a la oposición y a quienes están, digamos, afectados sus intereses a que busque convencer a la mayoría para que haya un cambio de lo que no les gusta de este gobierno, pero de otra manera, pues lo que pedimos es debate público, abierto, con argumentos. Se dice que no se apoya hoy a las empresas. Nunca se ha apoyado más a las empresas que ahora. Se están garantizando una situación de paz social en los territorios. La gente está, el beneficio de los programas sociales está, digamos, teniendo su correlato en una activación económica regional, activaciones económicas en otros sectores, y que eso también, de alguna manera, pues va permeando hacia arriba. A diferencia de la teoría neoliberal que decía que si concentrara la riqueza arriba iba a llegarle algún día a los más pobres a través de la ley de gravedad y el goteo, pues ahora va a ser por permeabilidad ir llegando a los sectores más altos por la base del consumo y de la actividad económica. Y eso, por eso estamos viendo que hay una actitud muy diferente fuera de la capital de la República y de ciertos sectores en los estados. La mayoría de la gente está pensando otra cosa de lo que estamos viviendo y que es muy diferente a lo que nos cuentan los medios de comunicación. Y algunos espacios de las redes sociales también. Sí, bueno, evidentemente hay empresas, chiquito, ¿no? Hay empresas que están dedicadas al boicot democrático, al insuflar división social, a meter discursos homofóbicos, raciales, en fin, etcétera, de generar una polarización y un choque social. Entonces, tenemos que cambiar esa narrativa por una más, digamos, democrática, más dialogante y sobre todo de saber que si uno es funcionario público, pues uno está expuesto a ser criticado y uno tiene que tener la piel dura para pues aceptar la crítica donde haya validez y responder cuando no lo haya, pero siempre aceptar los argumentos válidos del ciudadano, sea incluso un comunicador o una persona de a pie. Argumentos, ¿no? Argumentos válidos y que no las primeras planas de los periódicos están llenos de desmentidos después de que publican algunas mentirillas. Por ahí, Jesús Ramírez Cuevas, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por haber engalanado este programa de estreno, Informe Capital. Los galanes son ustedes, uno viene... Wow. ¿Y cuándo regresas? Tienes que regresar cada tanto. Claro que sí. Sí. Hablar sobre el papel de los medios públicos también y sobre el criterio, del gobierno federal, las nuevas herramientas. Sobre eso de es muy importante recuperar, fortalecer, engrandecer los medios públicos porque son los medios de todos los mexicanos que se subvencionan con impuestos, con dinero de todos y que tienen una función muy importante, que es servirle a la población, a la sociedad, no a los gobiernos en turno. Esa es la diferencia que queremos nosotros. No queremos medios gubernamentales, sino medios sociales y públicos. Pues con eso nos quedamos. Jesús. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Aquí te esperamos nuevamente. Un gusto recibirte. Y con esta información nosotros nos vamos a una pausa. No se vaya, es muy breve. Regresamos.